A dozen. La llave de los tiempos. Bienvenidos al primer programa de La llave de los tiempos. Yo soy Elisa. Yo soy Loren. Cada semana vamos a tratar diferentes temas relacionados con los misterios del mundo. Hechos inexplicables, fantasmas, vidas pasadas. Por ejemplo, ¿a vos qué te interesa? A mí personalmente creo que lo que más me interesa es la vida después de la muerte, ¿Sí? que es un misterio clásico además. Exacto, exacto. A mí me interesan las coincidencias. Pero de eso todo vamos a hablar en otros programas, ¿verdad? Verdad. Además los oyentes pueden proponer los temas que quieran. El tema central de hoy es premoniciones. Ah, mira. ¿Y qué tipo de premoniciones? No sé, vas a tener que esperar para saberlo. También nos va a acompañar Yael, que es un cartomante y que va a contestar preguntas de la audiencia, entre otras cosas. Cada semana profundizarán en el estudio de un oráculo, pero por ser hoy el primer programa, vamos a hablar del origen del tarot. ¿Y eso cuándo? Eso va a ser casi al final del programa. También vamos a tener otros espacios donde vamos a hablar acerca de leyendas urbanas, los sueños, también historias que nos manda la audiencia. En este caso, historias que nos mandaron a través de nuestra página. ¿Cuál es nuestra página? llavedelostiempos.net. ¿Estás lista? Estoy lista. ¿Estás lista, Loren? Siempre estoy lista. Verdadero, falso. En este espacio vamos a hablar de esos mitos populares que se transmiten de boca en boca y que no se sabe si son reales o no. Vamos a escuchar la historia de hoy. Un policía ofreció como propina a la moza de una pizzería la mitad del premio de su billete de lotería, en el caso de que ganara. Ganó y cumplió su promesa. ¿Es esto verdadero o en realidad es solo una leyenda urbana? ¿Qué te parece? Me parece difícil de creer. Me O gustaría sea, que en Uruguay no pasaría. Me gustaría que me pasara a mí. Y sí, ¿quién no? Bueno, al final vamos a saber si esto es verdadero o falso. Quédense con nosotros. El tema de hoy. El tema central de hoy es premoniciones. ¿Qué es una premonición, Len? Una premonición es una visión que anticipa el futuro. ¿Te pasó alguna vez? No que me acuerde ahora, tendría que pensarlo mejor. ¿A vos? No. Me ¿No? encantaría, pero no. Muchos déjà vu, por ejemplo, de Sí. soñar algo y tener la sensación de que ya lo viví. Sí. Entonces, ¿crees que es posible? Sí, definitivamente. Bueno, uno de los profetas más famosos de la historia es Nostradamus, sin duda. Exacto. Nostradamus vivió en el siglo XVI en Francia. Era un hombre muy polifacético, trabajaba como doctor, pero además de ser famoso hoy, fue famoso en vida. Lo apoyaban personajes históricos famosos como Catalina de Medici, esposa del rey de Francia en ese entonces. Sí. Su más famosa predicción en vida fue la muerte de ese rey, precisamente, que falleció en un combate de justas, de caballeros. Me parece medio sospechoso eso. ¿Por qué? Y porque era amigo de Catalina de Medici y predijo la muerte del esposo. Qué mal pensada. Mm. En fin, parece que le dijo incluso a Catalina que estuviera preparada, que su esposo podía estar en peligro, Sí. y se volvió realidad la predicción. Pero hay polémica sobre su persona porque casi todas sus profecías son muy difíciles de interpretar, son extremadamente generales. Entonces se le puede atribuir, yo qué sé, la predicción de la Segunda Guerra Mundial, e incluso mucha gente dice que predijo el 11 de septiembre. ¿Con cuál profecía? Por ejemplo, sus palabras eran: iba a aparecer un gran rey del terror que caerá del cielo. Pero eso podría ser cualquier cosa. Sí, en ese caso creo que había nombrado algo así como en la ciudad nueva. Y por eso es que algunos lo tomaron como que podría ser una predicción del 11 de septiembre. Nueva York. Sí. En el caso de esa profecía, yo había leído antes de que pasara el 11 de septiembre en una revista una interpretación que decía que Nueva York estaba en peligro y que ese gran rey del terror podría caer sobre Nueva York. Así que en ese caso, no voy a decir qué revista, pero una de las pocas veces que le pegaron. Eso es muy interesante. Sí. No la revista, muy interesante. No.
no fue muy interesante. ¿Qué otros profetas, digámosle, famosos han existido en la historia? Alguien que fue muy famoso en el siglo XX fue Edgar Cayce. Nació en Estados Unidos y, al contrario de Nostradamus, sus profecías no se basaban en la astrología. Además, él no se consideraba a sí mismo un profeta tampoco. Él simplemente decía que ese conocimiento estaba disponible para todo el mundo, para todos los que supieran cómo buscarlo. Él fue el primero que habló de los registros akáshicos, por ejemplo. ¿Qué son los registros akáshicos? Bueno, eso es para otro programa. Además fue un hombre que siempre vivió modestamente y que no se quiso aprovechar de nadie. Y una cosa interesante que se dice sobre él es que si dormía sobre un libro, cuando despertaba sabía el contenido. ¿Qué te parece? Excelente, excelente. ¿Qué más querría una persona? Poder dormirse sobre un libro y de mañana despertar con el conocimiento. Es el sueño de todos los estudiantes. También en 1924 predijo la crisis del 29 y el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, entre otras cosas porque sus profecías están completamente documentadas gracias a que tenía una secretaria que documentaba todo lo que él decía cuando estaba en trance. ¿Y la gente lo consultaba? ¿Podía hacerle preguntas? Sí, sí. Y tenía muchos clientes que eran hombres de negocios. Una cosa que no mencionamos fue la época en que vivió Edgar Cayce. Vivió en el siglo XX. Bueno, no todos los profetas son infalibles, por supuesto. En el caso de Edgar Cayce, él muchas veces aconsejaba a los hombres de negocio que lo consultaban sobre dónde podían encontrar petróleo. Pero una vez se equivocó mal. Pero a raíz de esa profecía quedó un poco traumado. Pero Edgar Cayce es una persona muy interesante y podemos hablar más de él en otro programa, profundizando más acerca de los registros akáshicos, por ejemplo. También existen profecías famosas de gente que no pretendió realizar profecías. Simplemente escribió un libro o hizo algún comentario que más adelante se volvió cierto. Por ejemplo, a ver si les suena esto. Sí. En 1898 se publicó una novela sobre un gran barco transatlántico lujoso llamado Titán. En la novela, el barco iba desde Nueva York a Inglaterra. Tenía una capacidad de 3.000 pasajeros y se hundía en el Atlántico Norte al chocar con un iceberg en una noche de abril. En la historia casi todos mueren, porque no hay suficientes botes salvavidas. O sea, estás hablando de una cosa que pasó, no de una novela. No, estoy hablando de una novela, escrita en 1898. 14 años después de la publicación de esta novela, en 1912, se produjo el hundimiento del Titanic. Es algo realmente increíble, porque los barcos eran prácticamente iguales. Tenían la misma capacidad, la misma velocidad, tamaño, seguían una ruta igual, y las circunstancias, fíjense que chocaba contra un iceberg y se hundía, sí. Y casi todos los pasajeros morían porque no había botes salvavidas. Sí. Y en el caso del Titanic, una de las pocas diferencias era que la ruta era inversa. Era desde Inglaterra hasta Nueva York. ¿Y cómo se llamaba esa novela? La novela se llamaba en inglés Futility. Su autor fue Morgan Robertson. Otra predicción involuntaria tiene que ver con Mark Twain. ¿Sabés quién fue Mark Twain? Un escritor, por supuesto. Sí. Por ejemplo, el que escribió Tom Sawyer. Huckleberry Finn. Sí. ¡Qué extraño! Generalmente a Mark Twain se lo asocia con sus libros, no con premoniciones. Sí, pero Mark Twain era un hombre que estaba muy interesado en cosas ocultas, además de ser cristiano también. Era amigo por ejemplo, de Nikola Tesla, que era un hombre que, además de ser un hombre de ciencia, le gustaba investigar cosas sobrenaturales. También era masón. Pero bueno, volviendo a Mark Twain, tuvo una relación extraña con el cometa Halley. El cometa Halley aparece una vez cada 75 o 76 años. Cuando Mark Twain nació, en 1835, se podía ver el cometa Halley. En 1909, Mark Twain dijo esto: Vine con el cometa Halley en 1835. Vendrá otra vez el próximo año, y espero irme con él. Si no me fuera con el cometa Halley, sería la peor decepción de mi vida. El Todopoderoso ha dicho seguramente: estos sí que son un par de fenómenos. Vinieron juntos, así que se tienen que ir juntos. Mark Twain murió el 12 de abril de 1910. Fue un día después de que el cometa Halley apareciera otra vez sobre los cielos de la Tierra.
Momento de reflexión. Momento de reflexión. Pero no fue la única vez que Mark Twain no tuvo una premonición. En efecto, Mark Twain también tuvo un sueño donde veía el cuerpo de su hermano Henry en un ataúd apoyado en 2 sillas. Sobre el ataúd había un buquet de rosas blancas con una roja en el medio. Twain despertó asustado del sueño, pero aliviado de que, bueno, era un sueño y nada más. Su hermano estaba bien. Pero una semana después, su hermano sufrió un accidente. Murió en un naufragio. Cuando Mark Twain fue al funeral, se encontró con que el ataúd de su hermano estaba efectivamente apoyado en 2 sillas, como él lo había soñado. Pero las rosas no estaban allí. Entonces alguien llegó y colocó un buquet de rosas blancas sobre el ataúd, con una rosa roja en el medio.